Muy buenas tardes, saludos cordiales. Mi nombre es Yolanda Mexicalzochic García Beltrán. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Les envío un saludo cordial y un abrazo fraterno desde mi país y quiero compartir con ustedes algunos de los avances de la tesis doctoral que actualmente realizo sobre los impactos de la energía eólica en territorio indígena en México. Esto para nada es una investigación terminada, está aún en proceso y quisiera comenzar compartiéndoles un poco del contexto global, pues como sabemos, actualmente las energías renovables tienen un auge a nivel internacional, no solo nacional, y por ello es importante tener claros algunos aspectos. La energía eólica comienza a desarrollarse mayormente después de la década de los 70, cuando se ponen sobre la mesa algunos antecedentes sobre la preocupación por la crisis ambiental que vivimos y por el modelo económico que llevamos a cabo, que pretende tener crecimiento económico infinito en un planeta con recursos naturales finitos. Así es que como antecedentes directos encontramos al Club de Roma, algunos estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas, como el informe Nuestro Futuro Común, entre muchos otros. De este modo, se da una preocupación en el círculo académico y científico por el futuro y por las nuevas generaciones. Actualmente, a nivel global, los países que mayor cantidad de energía eólica producen son Estados Unidos, la India y China, pero también destacan los países europeos como Alemania, Holanda, España o Francia. En América Latina, realmente esta tecnología no tiene un antecedente muy largo, es una tecnología en desarrollo todavía, pero en México esta representa hasta este año, hasta el 2020, el 7.5% de toda la energía que el país produce. Como vemos, es muy poco, realmente es poco, pero hay que tomar en cuenta esto. Apenas comienza el desarrollo de las renovables en México. Entonces, tenemos que el primer parque eólico en mi país se inauguró en 1994. Este parque, llamado La Venta, se localiza en una región conocida como el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Y este parque era propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Se pretendía que fuera una prueba, una especie de prueba para medir la calidad del viento y ver si era idónea la zona para producir energía eólica. Cuando se vio que en efecto la zona tenía mucho potencial, se comenzaron a desarrollar muchos otros proyectos de este tipo a partir de concesiones, por decirlo de alguna manera, o por lo que se conoce como subastas eléctricas. De este modo, los demás parques ya no fueron desarrollados por la Comisión Federal de Electricidad, sino por empresas privadas, la mayoría de origen extranjero. Destacan, por ejemplo, la española Iberdrola, la española Gamesa, la danesa Vestas, la italiana Enel Green Power, la francesa EDF, entre muchas otras. De este modo, en el 2013 es cuando comienza realmente un auge de la energía eólica en México. Esto a partir de la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, quien decreta la reforma energética, que fue objeto de mucha polémica en México. Esto debido a que modificaba la ley constitucional para permitir que grandes empresas privadas generaran y vendieran energía eléctrica, algo que antes era exclusivo de paraestatales como Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, precisamente CFE. De esta manera,
las instituciones gubernamentales pierden el dominio energético y comienzan a dársele facilidades a los privados para arrendar tierras, para desarrollar este tipo de proyectos. Hay que mencionar que la energía que se genera en estos parques es vendida a otras compañías privadas como Bimbo, Walmart, Coca-Cola, Cervecería Cuauhtémoc, entre muchos grandes consorcios transnacionales. Este modelo se conoce como autoabastecimiento, es decir, yo como empresa particular te compro energía eólica porque eso me sirve para decirme que soy una empresa sustentable, que soy una empresa preocupada por el medio ambiente, para ganar bonos de carbono, entre muchas otras cosas. Cuando la energía no es vendida a otras compañías privadas, se vende directamente a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad le está comprando energía a privados. Eso es lo que se decretó en pocas palabras con la reforma energética y a partir de entonces pues empezaron a proliferar los parques eólicos. Actualmente en la región del Istmo de Tehuantepec, la zona más prometedora para generar este tipo de energía, hay 30 parques eólicos en operación o en planeación. Y esto nos habla de un crecimiento exponencial, un crecimiento muy rápido y además hay que tomar en cuenta que en esta zona habitan zapotecos y guaves. Gran parte de la población es indígena, la mayoría de la población es de origen indígena y por lo tanto se deberían de realizar consultas conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que éstas deben de ser libres, previas e informadas. En Oaxaca no se realizó ninguna consulta hasta que ya había más de una docena de parques eólicos instalados. La primera de ellas se realizó para avalar el proyecto Eólica del Sur y estuvo llena de irregularidades, como documentaron los propios observadores de derechos humanos. Se coactó a los opositores, se compraron votos, se amenazó y se intimidó. Aún así, el gobierno mexicano decidió dar por buena esta consulta y el proyecto se construyó. Esto, frente a muchas otras cosas, como la sensación de que sus modos de subsistencia estaban siendo amenazados, que se les prohibía cultivar, se les prohibía pescar, se les prohibía tener a su ganado en su propia tierra, fue despertando el descontento de la población, que empezó a oponerse a estos proyectos, además de asegurar que los mismos tenían impactos ambientales negativos, pues los aerogeneradores finalmente utilizan aceites, están hechos de materiales no renovables. Además, la zona donde se instalaron es precisamente conocida por ser un corredor migratorio de aves importante en América Latina. Todos estos elementos se fueron sumando y frente al crecimiento tan rápido de aerogeneradores, de la multiplicación tan rápida de proyectos de energía eólica, pues terminaron por desatar un fuerte descontento social, una fuerte oposición que se proyectó en mítines, marchas, bloqueos, los cuales tuvieron algunos éxitos, como el hecho de que no se instalara el que hubiera sido en ese entonces, en el 2012, el parque de energía eólica más grande de América Latina, conocido como Mareña Renovables. Gracias a la resistencia de zapotecos y guaves, este parque nunca se construyó. Esto ha sido estudiado por muchos investigadores y
principalmente podemos retomarlo desde dos conceptos, el de agravio de Barrington Moore y el de el ecologismo de los pobres de Joan Martínez Alier. Pues si bien la población no era consciente de que estaban luchando por la defensa de los bienes naturales, una defensa ecológica, sí era de este modo. En el discurso se entretejen muchos elementos políticos y sociales que revaloran lo ambiental. Y desde la cosmovisión de los propios pueblos zapotecos y guaves se ve a los bienes naturales no solamente como algo que sirve para consumo humano, no solamente algo que sirve para subsistir, sino algo que tiene un valor simbólico intrínseco. Y bueno, se observa también un descontento social porque fueron objeto de discriminación por los mismos empresarios extranjeros que llegaban a su territorio. Sintieron que estaban siendo relegados en su propia tierra y que estos proyectos representaban una nueva forma de dominación, una nueva forma de conquista a la que no estaban dispuestos a someterse. El pueblo zapoteco y el pueblo guave tienen antecedentes de unión, tienen vínculos comunitarios muy fuertes, donde lo indígena destaca como un elemento digno de orgullo. Incluso muchos de ellos, en entrevistas que pude realizar en trabajo de campo, refieren sentirse más orgullosos de ser tecos, zapotecos, y de ser oaxaqueños que de ser mexicanos. Para ellos, la identidad es algo muy importante. Y sin duda, la llegada de este tipo de proyectos vino a replantear el tejido social, vino a replantear la vida cotidiana, vino a replantear cómo se autopercibían. Y dejó lecciones valiosas, pues si bien este tipo de proyectos han tenido fuertes impactos negativos, impactos ambientales, impactos sociales, impactos económicos, impactos políticos incluso. Uno de ellos, pues la autonomía de dos comunidades en el Istmo, pues también dejaron una enseñanza, dejaron algo positivo porque hicieron a los pueblos indígenas más fuertes y les enseñaron a construir discursos y replantearse como sujetos con poder político también, porque finalmente hicieron uso de las herramientas que tuvieron a su alcance para expulsar a este tipo de proyectos, para manifestar que no estaban de acuerdo. Y continúa, esto no ha terminado. Actualmente, en la misma zona, en el Istmo de Tehuantepec, se pretende instalar un proyecto eólico más, propiedad de la empresa francesa EDF, y la gente está resistiendo. Ejidatarios, comuneros están resistiendo contra este tipo de proyectos. Hay varios puntos que por cuestión de tiempo no puedo abordar, pero es muy importante que pensemos, en primer lugar, si las energías renovables realmente son una solución, tomando en cuenta que provienen de fuentes no renovables, que incluso necesitan de la minería para ser construidos estos grandes aerogeneradores, que no están exentos de impactos ambientales, pero sobre todo de impactos sociales. Y quisiera rescatar algo que dice un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Edgar Ocampo Telles. Él retoma el caso de Alemania, que actualmente explota el total de su potencial eólico. Ha instalado más de 30,000 turbinas de energía eólica y estas representan apenas
el 40% de toda la energía que se genera en ese país. Nos dice él que entonces la energía eólica está condenada al fracaso, porque por sí sola no podría producir toda la energía que el planeta requiere. Forzosamente necesitamos de combustibles fósiles y estos representan actualmente la mayor parte de la energía que se consume y se produce en el mundo. Lo importante entonces es reducir nuestros niveles de consumo, acabar con la corrupción que permite que grandes empresas contaminen y grandes empresas violenten los derechos indígenas y los derechos de los pueblos. Y también hay que preguntarnos, como decía Maristela Svampa, generar energía ¿para quién y para qué? Eso es lo importante y debemos reflexionar. Hay mucho por analizar en esta problemática, pero yo lo dejo aquí por cuestión de tiempo. Muchas gracias a todos.